¿Aló, se escucha? ¿Aló? Sí, se escucha. Ya, perfecto. Eh, ya, voy a compartir pantalla. Ya, voy a partir en breve. No sé si apañan, bueno, si es que pueden y quieren aprender sus cámaras para no sentirme tan solo, pero si es que no pueden o no quieren, está bien. Lo que sí les voy a pedir es que participen, así como cuando pregunte algo, como si es que entendieron o no, que avisen para hacerlo como más dinámico. Eh, ya, bueno, va a ser la ayudantía de matching del ramo. La próxima semana vamos a tener tarea de esto. La idea es que esta ayudantía sea como básicamente lo mismo a la tarea, así que como viendo esto deberán estar ok con eso. Eh, Primero, como la motivación de la ayudantía, el paper en el que vamos a ver o el que nos vamos a basar es uno que es escrito por Almond y sus coautores, que se titula Los costos del bajo peso al nacer. Y básicamente la motivación es que las personas con bajo peso al nacer, lo cual se define como un peso al nacer de menos de 2,5 kilos, experimentan severas dificultades de salud que imponen costos enormes a la sociedad. Hacia la fecha de publicación de este paper, los costos esperados de cuidar a una persona recién nacida con bajo peso podían exceder los $100.000 y su riesgo de muerte era más del 20%. Además, se han establecido correlaciones entre el bajo peso al nacer y de enfermedades. Y lo importante es que podemos pensar entonces en el peso de una persona al nacer como un output de los comportamientos de su padre y su madre en el periodo de gestación, pero también como un input o como un proxy de la dotación inicial del capital de salud. Ya que se ha documentado que las personas con bajo peso al nacer además tienden a tener menor escolaridad, empleabilidad e ingresos cuando llegan a la fase adulta. Entonces, entre otras cosas, los autores buscan determinar la influencia que tiene el hecho de que una madre fume durante su embarazo sobre el peso de su hijo o hija recién nacido, ya que primero es un comportamiento que es poco atribuible a la genética. Dos, no es una consecuencia genética de la salud del feto. Tres, es un comportamiento modificable. Ahora, ¿cuál es la cadena causal de esto? Es que si es que encontramos que fumar implica bajo peso al nacer, entonces podemos diseñar políticas públicas de prevención para ahorrarle costo a la sociedad. Entonces, es una pregunta que termina siendo súper relevante. Eh, Respecto a la base de datos, voy a abrir el chat por si acaso. Vamos a usar la misma base de datos que usan los autores, que es además la que usa Cataneo y el 2010 en otro estudio. La gracia de esta base de datos es que Stata la usa de ejemplo para aprender a usar Propensity Score Matching. O sea, tenemos datos de 4.642 recién nacidos en Pensilvania, Estados Unidos, durante el siglo pasado. Además, contamos con datos sobre el peso al nacer de los niños, que se llama variable B-Weight, una DAMI que indica si la madre fumaba o no durante el embarazo, que se llama MB-Smoke, y diversas características de la familia. Entonces, voy a pasar ahora a Stata eh, a mostrarles cómo se le hace dato. Ya, ahí se ve Stata. Sí. Ya. Entonces, bueno, esto es lo único que les puedo mostrar de Stata porque saqué todos los pantallazos, los códigos y las salidas en el PowerPoint. Así que lo importante es que veamos que, no sé, tenemos datos del peso al nacer en gramos de los niños, una DAMI que toma el valor de uno si es que la madre fumaba, y diversas características de la familia. Por ejemplo, si es que la madre estaba casada, si es que la madre era hispánica, si es que el padre era hispánico, si la madre nació fuera de Estados Unidos, si la madre consumió alcohol durante el embarazo, la edad de la madre, la escolaridad de la madre, la edad del padre, la escolaridad del padre, el número de visitas al doctor antes del nacimiento,
una dummy que indica si es que la madre era blanca, una dummy que indica si el padre era blanco, una variable que indica el trimestre, la primera visita prenatal al doctor, y la edad de los padres al cuadrado. Entonces, y ahora volviendo al PowerPoint. Ya. Sí, la pregunta es cómo podemos estimar el efecto de fumar durante el embarazo sobre el peso de los niños. Sí, el efecto que buscamos básicamente es la esperanza como del peso de un niño al nacer cuya madre fumó, dado que la madre fumó, menos la esperanza del peso que habría tenido este niño si es que su madre no hubiera fumado. Entonces, el primer término lo conocemos y es básicamente el promedio del peso de las personas recién nacidas con madres que fumaron durante el embarazo. Pero el problema es que no conocemos el segundo término, es decir, lo que habría pasado con las personas cuyas madres fumaran si es que no fumaban, o sea, es contrafactual. La respuesta verdadera es casi filosófica, por lo que nosotros nos vamos a limitar a estimarlo. Lo único que conocemos y con lo que podríamos comparar es con la esperanza del peso de los niños, la esperanza del peso al nacer de los niños cuya madre no fumaron, dado que sus madres efectivamente no fumaron. Es decir, el promedio del peso de las personas recién nacidas con madres que no fumaron durante el embarazo. Es un dato conocido y es básicamente el grupo control, entre comillas. ¿Sí? Las distintas metodologías que hemos visto durante el curso determinan una forma en la que podemos usar este dato como contrafactual y bajo distintos supuestos. Entonces, por ejemplo, con MSO podemos restar la media del grupo tratado y grupo control si es que se cumple que la esperanza del error es ortogonal a la asignación del tratamiento. En diferencia e indiferencias podemos usar la media del grupo control solo si configuramos de cierta manera la regresión y cumples con tendencias paralelas, y así etcétera con el resto. A mí lo que me importa es concentrarme con MSO. Entonces, en MSO necesitamos que la esperanza del error sea ortogonal al tratamiento, que en este caso es que tu mamá haya fumado mientras estaba embarazada de ti. Entonces, conceptualmente, ¿ustedes creen que se cumple? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Una pregunta, ¿podríais decir que es como ortogonal? Ortogonal es independiente, en el fondo que no hay que no se correlacionan. Dale. En el fondo que no hay elementos observados que afecten el tratamiento y que además afecten como el outcome. Bueno, ¿alguien como quiera aportar alguna idea? Si es que se cumple nuestro supuesto, en el fondo, ¿ustedes creen que haya como algún elemento no observado que afecte que una mamá fume y que además afecte el peso al nacer de un niño? Yo creo que sí, siempre está el peligro de que haya una no observable que afecte eso. ¿Ya? Sí, bueno. Es poco probable que se cumple, hay muchas como posibles respuestas. De hecho, es muy difícil que una variable sea exógena en cualquier problema económico. Entonces, ¿ustedes se acuerdan cómo lo hacíamos para validar usar mínimos cuadrados ordinarios en la aleatorización? Bueno, básicamente nosotros lo que hacíamos era ver si es que las características observables estaban balanceadas. Entonces, veamos si es que en nuestra base de datos las características están balanceadas entre el grupo de control y el grupo de tratamiento. Básicamente a nosotros nos gustaría tener una tabla en donde las filas sean las variables y en las columnas tengamos las medias del grupo control y el grupo tratado, junto con el p-valor de un test de hipótesis que compare las medias de cada característica observable de los grupos tratados de control. Entonces, lo que se hace en Stata es básicamente esto, y acá como este es el código quizás más difícil que lo puede hacer en la identidad, así que para que presten atención. Entonces, básicamente lo que yo hago es crear una matriz vacía, que lo voy a llamar A. Entonces, el J, ignórenlo, pero la matriz vacía va a tener 16 filas, porque voy a querer comparar como el balance, voy a querer verificar que hayan 16 variables que estén balanceadas entre grupo control y grupo tratamiento. Entonces, al nombre de las filas, les voy a poner el nombre de cada variable, que son el peso al nacer, si es que la mamá está casada, etcétera, etcétera. Y además, a esa columna, a esa tabla, le voy a poner 3 filas. Tres columnas. Y además, ese puntito que sale ahí significa que por el momento va a tener puros puntos la tabla. O sea, la tabla básicamente va a estar vacía.
Después, a las columnas de la tabla A, le voy a poner a la primera columna media controles, después media tratado y después p-valor. Ahora, yo primero, no se fijen en esto ahora, voy a definir un número n que va a ser 0. Y ahora yo voy a crear un ciclo o un loop. Básicamente yo le voy a decir a Stata que repite una instrucción para una lista de elementos, que en este caso va a ser una lista de variables. Entonces lo que yo le estoy diciendo acá es que para cada variable que está acá, haga un test de media según como la categoría tratado o no tratado. En el fondo va a comparar las medias del grupo tratado al grupo control y va a hacer el test de media a ver si es que son estadísticamente distintas o no. Entonces, ya, veamos cómo lo hace como ejemplo. Entonces, primero, cuando llegue acá, el código, cuando llegue a for each, primero va a agarrar la variable bwait, ¿ok? Va a reiniciar este contador, que antes valía 0, entonces le va a sumar 1, que ahora el n va a valer 1, va a hacer el test de media para la variable bwait, según el grupo tratado, el grupo control, y en la matriz A, en la fila 1 y en la columna 1, va a poner la media del grupo control. Después en la fila 1, en la columna 2, va a poner la media del grupo tratado, y en la fila 1, columna 3, va a poner el valor P. Después, cuando termine de hacer eso, va a volver de nuevo y va a partir con MMArray. Y acá va de nuevo a volver a calcular este contador, este n, que antes era 1, le va a sumar 1 y ahora va a valer 2. Después va a hacer el t-test con MMR, según el grupo tratado y el grupo control, y va a ir rellenando de nuevo la matriz, etc. Y después matlist A nos muestra como la tabla creada. Entonces, así, en resumen, lo que hacemos es crear una matriz vacía, donde las filas toman el nombre de las variables y las columnas las medias y el valor P. Luego, para cada variable asignamos un número coherente con el número de fila que le corresponde y hacemos el test de media, almacenamos los resultados en la tabla y matlist nos entrega la tabla creada. ¿Cacharon eso? Después para la tarea... Tengo una pregunta. Sí, dime. Sorry, que no me queda claro por qué sale n más 1. O sea, como que le suma 1, no me queda claro eso. En el fondo yo al principio lo defino como 0, ¿cierto? Sí. Y la variable bwait es la primera, ¿cierto? Sí. Y mmr es la segunda, misp es la tercera, etc. Entonces, cuando le toque a cada variable, va a sumar como el número anterior que tenía, y le va a sumar 1, para asignarle como la fila que le corresponde, ¿cachai? Perfecto. Y entonces la primera fila o columna irían esas, las bwait, mmary y eso. ¿Por eso le sumáis 1? Sí, exacto, mira. Entonces yo cuando tiro matlist, me tira esto, ¿cachai? Entonces yo en la primera fila ya, perfecto. Sí, voy a sí. tener bwait, etc. Entonces acá lo que vemos, tenemos la media de los controles, la media de los tratados y el p-valor del test. Entonces, ¿qué vemos acá? Es que las características están claramente no balanceadas, porque tenemos que casi todos los valores P son prácticamente 0, o sea, están en alguna notación científica, pero son 0, básicamente, excepto la variable FI, que parece estar como balanceada, que con el grupo control, el grupo de tratamiento, la media es lo mismo. O sea, que los papás, o sea, el promedio de padres que son hispanos en control y tratados es como 3% en los dos. Entonces, ¿qué conclusión nos deja eso? Es que no tiene sentido usar MCO, entonces, porque no hay balance inobservable. Entonces, ¿podemos usar alguna metodología como casi experimental? No sé, podemos usar RD, diferencia en diferencia, no sé, variables instrumentales. ¿A alguien se le ocurre? ¿Diferencia en diferencia, por ejemplo? Pero para diferencia en diferencia necesitaría ahí, como el fondo, dos momentos en tiempo. Claro. Ya, Como cuando voy. hay un tiempo después. Claro, pero acá no tenemos eso, entonces estamos complicados. El punto acá es que, en el fondo, la decisión de fumar de una mamá es súper endógena.
Entonces es súper difícil explotar variación como cuasi experimental. En el fondo que controlando por ciertas cosas, como que la variación es como tan buena como experimental. Entonces la alternativa que surge acá es hacer matching. O sea, ahora vamos a ver una especie de resumen de acuerdo a lo que vieron en clase. O sea, la idea de matching es que para cada persona nacida cuya madre fumó durante su embarazo, va a buscar al mejor par, al mejor clon, etcétera, para compararlo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a seleccionar los pares en base a sus características observables. Aplicando esto a nuestro caso, vamos a buscar a la persona del grupo control cuya madre tenía la misma edad, la misma raza, el mismo estado civil, etc. Esta es la aplicación por default de matching, ya que buscamos a un vecino más cercano. O sea, una vez que encontramos al clon, podemos usar ese peso al nacer de la persona del grupo control y comparamos con la persona tratada. Vale decir, nosotros voy a tener una persona tratada y una persona del grupo control y voy a restar sus pesos al nacer y ese va a ser el impacto para esa persona, y si hacemos esto para cada persona del grupo de tratamiento y promediamos el impacto, vamos a obtener el ATT. O sea, ¿hasta ahí está claro como la idea general? Una pregunta, hay como un trade-off entre variables y n, ¿no? ¿Con los vecinos? No, o sea, cuando tenéis como muchas variables, si tú eres muy chico, como que no, eso no se puede, ¿no? Sí, lo vamos a ver después. Eso es lo que se llama la maldición de la dimensionalidad. Entonces, en el fondo yo estoy viendo como la idea de matching más pura acá. Sí, ya. Asumiendo que tienen claro como la idea general de matching, vamos a ver cuáles son los supuestos de matching. ¿Cuáles son los supuestos de esto? La idea es que el peso de un niño al nacer, si es que su mamá fuma, y el peso de un niño al nacer, si es que la mamá no fuma, va a ser independiente de si es que la mamá fumó o no fumó efectivamente, condicional en observable. ¿Cuál es la traducción de esto? Es que independientemente de si una madre efectivamente fumó y otra no, lo que habría pasado con sus hijos o hijas es lo mismo, condicional en que esas mamás son idénticas en observable. Este supuesto se llama el de ignorabilidad o independencia condicional. ¿Qué significa esto? De nuevo, si es que nuestras mamás o familias son idénticas y la mía fumó y la tuya no, podemos restar nuestros pesos al nacer para saber el efecto de fumar durante el embarazo y viceversa. Básicamente esto lo que significa es que los potential outcomes son iguales y que no hay seco de selección. Así, en palabras simples, podemos comparar tratados con controles condicionales que nuestras mamás son iguales. Esa es la idea. El segundo supuesto se llama el supuesto de overlap, y es que la probabilidad de fumar, o sea, de que tu mamá fume durante el embarazo, condicional observables, tiene que estar entre 0 y 1. ¿Qué significa esto? Para cada vector de observables, cualquier persona podría haber tenido una mamá fumadora o no fumadora. Ojo que este supuesto es distinto a la restricción de soporte común que ustedes vieron en clase, que ahora más adelante vamos a ver vamos a repasar qué era. Ahora, los supuestos 1 y 2 en conjunto se llaman ignorabilidad fuerte. Ya, ahora, esto es lo que decía Juan Andrés delante, es que tenemos un problema, que prácticamente nunca hay clones perfectos, que es la dimensión de la maldición de la dimensionalidad. Tenemos muchas dimensiones en las que buscar clones. Básicamente, si es que yo con ustedes pongo a comparar a nuestras mamás, yo nunca he encontrado una mamá que tenga la misma edad, el mismo color de pelo, no sé, la misma estatura, la misma raza, el mismo estado civil, etc. Entonces, la solución de esto ha sido hacer matching en Propensity Score, que es PSM, o Propensity Score Matching. ¿Hasta aquí está claro, por supuesto? ¿Alguna duda? Ya, bacán. Si es que se entiende, pues podemos seguir. ¿Qué es el matching en Propensity Score? Primero definimos el Propensity Score como la probabilidad de que el individuo Y haya sido sujeto de tratamiento, definido como Px, el Propensity Score va a ser Px, que va a ser idéntico a la probabilidad de que tu mamá fume durante el embarazo, condicional en observable, que es X, que va a ser igual a la esperanza de fumar dado X. Gracias al teorema de Rosenbaum y Rubin, que no voy a leer esto,
Y podemos usar el propensity score para hacer el match. Básicamente reducimos el problema de las muchas dimensiones a una sola dimensión. Es decir, en vez de hacer matching en características como la edad, la estatura, la raza, el estado civil, etc., solamente vamos a buscar dentro del grupo control a la persona que tenga el propensity score más parecido. Ahora los supuestos de propensity score matching son los mismos, básicamente ignorabilidad fuerte, que eran los supuestos 1 con 2, que condicional en observables, los factores no observables son idénticos, y podemos estimar el ATT como una suma ponderada de los impactos individuales, que son el peso al nacer de cada individuo tratado menos el de su vecino más cercano, que es la opción por default. Ya, hasta aquí está claro qué es lo que es matching y matching en el propensity score. ¿Alguna duda? Pregunten al Teo. Ya. Si es que está todo claro, seguimos. Ahora, como a la parte práctica, ¿cómo podemos estimar el ATT con Propensity Score Matching en Stata? El primer paso va a ser estimar los Propensity Score. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Quizás la respuesta más natural que a ustedes se les pueda ocurrir es MCO. El punto es que estimar probabilidades por MCO no es correcto. Entre muchas otras cosas, el principal problema son las predicciones fuera de rango. MCO tiende o puede pasar a tirarte probabilidades negativas o mayores que 1. Entonces la solución es usar modelos de probabilidad no lineales, que son los Probit o Logit, que solucionan la mayor parte de los problemas de MCO. Ahora la pregunta, ¿usamos Probit o Logit? En general da exactamente lo mismo, pero si queremos hilar fino, podemos usar los criterios de información de Ike o Bayesiano, el BIC, para elegir. O sea, el Ike y el BIC, en palabras simples, miden cuán bien ajusta tu modelo, penalizando por el número de parámetros que usas. Siempre se busca minimizar los criterios de información. Entonces, ¿qué variables vamos a usar en el Probit o en el Logit? Primero, vamos a buscar variables que hagan sentido para determinar la probabilidad de que una madre fume durante su embarazo. O sea, en el test de media inicial, vimos que el grupo control y tratamiento no estaban balanceados en observables. Luego, un buen primer approach puede ser usar todas esas variables como regresores. Y de hecho, si es que vamos a la base de datos, voy a ir un ratito, si es que nos ponemos a mirar las variables, no sé, por ejemplo, si es que la mamá estaba casada, si es que la mamá era hispánica, si es que el padre era hispánico, etc. Igual sí puede ser que puedan determinar la probabilidad de que una mamá fume en el embarazo por temas culturales, quizás por, no sé, un millón de cosas. Ahora, ya, volviendo a la ayudantía. Entonces, vamos a probar primero con todas las variables como regresores, y después como regla de pulgar, vamos a bajar solo las variables significativas al 5% en el modelo. Existen otros métodos más complejos para elegir las variables, pero por ahora, con lo que saben ustedes, lo anterior basta. Yo hago el paso 3 siempre con un mismo modelo, Probit o Logit, y después, cuando ya tengo las variables escogidas que voy a meter, uso los criterios de información para elegir. Entonces ya, ¿cómo lo vemos en Stata? Ya, primero yo partí con un Probit, donde metí todas las variables de la base de datos como variables dependientes para la probabilidad de fumar, que es MBSmoke. O sea, esta variable toma el valor 0,1 si es que la mamá fumó o no fumó mientras está embarazada. Pongo todas las variables de la base de datos como regresores y R indica que le estimé con errores robustos a la heteroscedasticidad. De ahí esto lo estima por máxima verosimilitud, etcétera, etcétera, y me tira este resultado. Entonces, si vemos, casi todas las variables son significativas, incluso al 1%, pero, por ejemplo, FISP, que es una dummy que toma el valor de 1 si es que el papá era hispánico, no es significativa al 5%. La edad del papá, FH, tampoco es significativa al 5%. Papá, seguimos bajando. FRace, que es una dummy que toma el valor de 1 si es que el papá era blanco, tampoco es significativa al 5%. Prenatal,
que es como creo que era una dummy que tomaba el valor de 1 si es que la mamá había ido como al doctor durante el primer trimestre de embarazo, tampoco es significativa al 5%, y por último, la edad del papá al cuadrado tampoco es significativa a ningún porcentaje, a ningún nivel de significancia. Por lo tanto, todas esas variables que acabo de mencionar, yo las saco y vuelvo a estimar el probit. Y me da que todas las variables ahora son significativas al 5%, incluso al 1%. Entonces, súper bien, yo ahora ya tengo las variables escogidas que van a ir al modelo de probabilidad no lineal. Ahora lo que queda es elegir si es que es probit o logit. Entonces, primero estimo el modelo probit, y después calculo los criterios de información. ¿Cómo lo hago? Escribo stat y c en stata, justo después de estimar el modelo. Y me da estos criterios de información, el IC y el BIC. Hago lo mismo con el logit, estimo el logit con las mismas variables y después pongo stat y c. Y me da un criterio de información de acá y otro BIC. Entonces, si se fijan, el que da con menor IC y BIC es el modelo probit. Por lo tanto, este va a ser el modelo que vamos a usar para estimar los propensity score. Bueno, entonces tenemos que estimar los propensity score con probit. Estimamos los propensity score usando el comando predict más el nombre que le queremos dar a los p-scores después de estimar el modelo que corresponde. De acá le saqué de pantallazo el do file y pongo, una vez elegido el modelo, estimamos los propensity scores. Para ello debemos estimar el modelo que corresponde y luego escribir predict más el nombre que le queremos dar a los p-scores. Entonces yo acá estimé el modelo probit con las variables que elegimos y escribo predict p-score. Y en vez de p-score le puedo haber escrito jaja o xd o cualquier otro nombre que se nos ocurra. Pero yo le puse p-score para hacerlo más como pedagógico. Luego, una práctica muy utilizada, que es la que dieron en clase, es restringir la muestra al soporte común antes de estimar el ATT. Ya, ¿hasta aquí hay alguna duda sobre cómo estimamos los propensity score? Las probabilidades de ser tratados. Y bueno, si es que no tienen dudas, pongan si es que se entiende por el chat o por el micrófono. Ya, si está todo bien, entonces seguimos. Ya, ahora como les decía, una práctica súper utilizada es restringir la muestra al soporte común antes de estimar el ATT. El soporte común es la zona en donde las distribuciones de los propensity score del grupo tratado y control están presentes o se intersectan. O sea, esto es mucho más fácil verlo gráficamente. Entonces yo acá en Stata escribí este código, y este código dice, grafícame la densidad del propensity score si es que las personas son del grupo control. Luego, en este mismo gráfico, grafícame encima la densidad del propensity score si es que las personas son tratadas, y al eje X ponle propensity score, y en las leyendas ponle como a la primera distribución que grafiqué, ponle madres no fumadoras, y a la segunda, madres fumadoras. Y este es el output que me genera Stata, el gráfico. Entonces, acá en Paint yo marqué como con dos líneas verticales negras lo que es el soporte común, que se llama, que es donde en la zona del gráfico, en donde la distribución de propensity score de las madres, como de los hijos con madres no fumadoras y madres fumadoras, se intersectan. ¿Se acuerdan en clases como cuál era la gracia de cómo restringir la muestra a este soporte común? ¿Qué pasa si no lo hago y le busco el clon a esta persona? O a esta persona, no sé, a esta que está acá, que es del grupo tratado. Esta que está acá cerca de 1. ¿Se acuerdan? Ya, el problema es que si es que yo no restringo, el potencial problema, si es que yo no restringo la muestra de soporte común, es que esta persona que está súper cerca de 1, no lo voy a encontrar un clon parecido. Tendría que irme para acá a buscarle. Y acá, igual, justo en este caso se dio que como esta línea vertical estaba muy a la derecha, entonces no hay tanto costo en ese sentido, pero a veces el soporte común te puede quedar como muy a la mitad, como en esta zona. Y ahí sí tenéis como problemas, si es que no sé, no lo sé. Entonces, ya. Lo otro
es que si es que queremos determinar como restringir la muestra de soporte común para estimar como el efecto del tratamiento por propensity score matching, tenemos que definir las cotas del soporte común. Entonces, esta es la cota inferior, marcada por esta línea vertical, y esta sería la cota superior. Entonces, si se fijan, la cota inferior del soporte común va a ser el máximo de los mínimos de las dos distribuciones. O sea, este es el mínimo para los controles y este es el mínimo para los tratados. Entonces, el máximo del mínimo va a ser la cota inferior del soporte común, y para la cota superior va a ser el mínimo de los máximos, porque acá yo tengo el máximo para el grupo tratado, y acá el máximo para los controles. Entonces, el mínimo de los máximos me da la cota superior. Entonces, ¿cómo lo hacemos en Stata? Para determinar las cotas del soporte común, podemos usar el comando zoom para encontrar las cotas de la distribución de los p-scores para cada grupo. O sea, acá básicamente Una pregunta, Dime. ¿cómo sabéis hasta cuándo está bien controlar para sacar un p-score? No entiendo tu pregunta. ¿A qué te referís con Porque controlar? es que podí omitir una variable que sea como importante para fumar, y quizás si la omití o la poní o no, te da otro p-score, otro modelo que usar, qué sé yo. En el fondo, tú me preguntas, en el fondo, ¿cómo elegir las variables, básicamente? ¿Hasta cuándo sabéis cuándo está bien controlar? Es como lo que les decía acá, que como regla de pulgar, se dejan solo todas las variables que sean significativas al 5%. En el fondo, si en el margen tenéis que decidir si es que metí otra o no, tenéis que ver si es que al agregarla la variable es significativa al 5% o no. Si es que no lo es, no entra. No, claro, pero por ejemplo, si estáis haciendo una evaluación de impacto, igual no se tiene como costo ponerse a buscar otra variable, por eso pregunto. Tú decís como en cuanto a datos. Claro. Cuando ¿Cómo previo uno sabe cuánto? Ya, mira, yo te voy a dar un ejemplo práctico. Yo para mi práctica tuve que hacer una evaluación de impacto con Propensity Score Matching y tuvimos que encuestar a las personas. Y como en la encuesta le metimos todas las variables como que se nos ocurrieron, y después cuando en Stata fuimos como iterando, viendo cuál era significativa o no, y ahí lo hicimos. Pero en el fondo, como previo en el diseño como la evaluación de impacto, ahí tuvimos que pensar en todo lo que se nos puede ocurrir. Ya. No sé si respondo a tu pregunta. Sí. Ya. Teniendo eso claro, ya, pues entonces nos falta determinar las cotas del soporte común. Entonces íbamos a usar el comando zoom para encontrar las cotas de las distribuciones de los p-scores para cada grupo, ya que el máximo entre los mínimos va a ser la cota inferior y el mínimo entre los máximos va a ser la cota, acá debería salir superior. Bueno, ahí ustedes lo arreglan. Entonces ya yo hago el zoom del p-score si es que estamos en el grupo control, y nos da que el mínimo y el máximo son tanto. Hago lo mismo para el grupo tratado, me da un mínimo, me da un máximo, y con eso yo defino con esto que el soporte común queda entre 0.0335256 y 0.91. Entonces ahí yo ya tengo mi soporte común. Ahora, ojo con algo, que restringir la muestra del soporte común no tiene un fundamento estadístico claro. Una cosa es cumplir el supuesto de overlap, que es que los p-scores estén entre 0 y 1, y otra muy distinta es restringir la muestra del soporte común. No hay consenso en la literatura sobre si es una buena o mala práctica, así que ojo con esto. Pero por el momento igual lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer porque hay un trade-off también, y acá yo creo que queda a juicio de la persona que está estimando esto, como cuán caro te sale esto. Y la pregunta es como, ¿es una práctica gratuita? En el fondo, no sé si se acuerdan, acá como, si es que yo no restringía el soporte común, esta persona como que lo comparamos con cualquier, al final una persona quizás no tan parecida, pero si es que la restrinjo, al final comparo personas siempre parecidas. Entonces, ¿qué es lo que ganamos?
ganamos como precisión a la hora de comparar o ganamos comparabilidad, pero perdemos representatividad de la muestra. Porque, por ejemplo, si es que el soporte común me queda acá, y después restringo el soporte común, me quedaría con muy pocas personas. Entonces, en ese sentido puede ser costoso, porque estaríamos como estimando un impacto para una submuestra dentro de la muestra, y eso al final podría estar estimando cualquier cosa. Y no es la idea. Entonces, bueno, ¿cómo podemos ver como cuán costoso nos está, como cuán caro nos está saliendo restringir la muestra del soporte común? Podemos crear una dummy que indique si es que la persona está o no en el soporte común, y luego hacemos zoom. Y así podemos ver la tasa de personas dentro del soporte común. O sea, yo lo que hago acá es generar una dummy que toma el valor de 1 si es que el p-score está sobre la cota inferior que dijimos antes y bajo la cota superior que dijimos antes. Luego hago zoom y veo que en promedio el 96% de las personas están dentro del soporte común. Por lo tanto, la pérdida de representatividad sería súper poca y podemos estar tranquilos restringiendo la muestra del soporte común. Ahora, si es que, no sé, en la tarea ustedes hacen esto, ustedes tienen que hablar como de que hay un trade-off, como que ustedes ganan comparabilidad y que pierden un poquito de representatividad, y la idea es que ustedes como puedan como determinar cuánto es la pérdida de representatividad. ¿Ya quedó claro eso? Sí. Ya. Si es que está todo bien. Ya. Ahora, al fin, podemos estimar el ATT con... O sea, pero en teoría nunca pudimos representar a los que están fuera del soporte común. Si no tenemos soporte común, no hay... como no se puede hablar de los que no tienen comparación. O sea, sí, pues. Es que eso es lo que les decían delante. En el fondo, está bien, ¿estáis de acuerdo con que si es que restringimos la muestra de soporte común, ganamos comparabilidad, ¿cierto? O sea, son comparables dentro del soporte común. Y Claro. fuera no. El tema es que hacer esto, no tiene un fundamento estadístico claro. Y muchas veces como que hay autores que han demostrado que como al final no les funcionó y que al final como salieron para atrás en base a simulación, etc. El tema, la clave es como a cuántas personas eliminas por restringir la muestra de soporte común. Si hay que eliminar a la mitad de la muestra, no tiene sentido. O quizás tenéis que poner temas permisivos con la tolerancia, no sé. Pero si es que hay que eliminar a la mitad de la muestra para hacer soporte común, al final estáis estimando cualquier cosa. O sea, no al impacto que tú querías. Claro, pero al final todo no sirve, porque igualmente no se podría como tirar algo con toda la muestra si no hay algo con que compararla. Es que, ¿cómo se llama? Matching no tiene como supuesto de que tenga que haber soporte común. El supuesto es que las probabilidades tienen que estar entre 0 y 1. Y ahí, si es que tú ves el gráfico acá, el supuesto se cumple. Acá está como un poquito más tirado, acá, pero es un tema gráfico. Pero todas las probabilidades están entre 0 y 1. De hecho, si acá tú ves como el mínimo y el máximo de las dos distribuciones, están todas entre 0 y 1. Y eso ya te garantiza... Dime. Probability Logit siempre da entre 0 y 1, ¿no? Pero te puede tirar 0. Algún modelo quizás, no sé. O no sé, en vez de 0.001 te puede tirar 0.000001, ¿cachai? Bueno. ¿Y hay autor que presente algo sin soporte común? ¿Sí? O sea, no se puede saber, pero... Mira, esta conversación de acá, yo la tuve con Raúl, que es el que hace teoría econométrica 2, y él me explicó que al final puede ser costoso restringir la muestra de soporte común y que en la literatura como que no hay consenso, así que yo creo que él debe conocer papers específicos con simulaciones y todo para responderte bien la pregunta. Así que yo creo que Bueno, gracias. Si queréis saber, pregúntale a él. Bueno. Ya, eso con el soporte común. Ya, ahora cuando ya queremos estimar el ATT con Propensity Score Matching en Stata, el comando que vamos a usar es tfx psmatch.
Existen varios otros comandos, pero el oficial de Stata es este, TFX PSMatch, ya que incluye el tratamiento adecuado para los errores estándar del estimador de Propensity Score Matching. Esta es una lata econométrica que no se la puedo explicar porque es como mega avanzado, pero usen este nomás, porque es correcto. Que el comando oficial de Stata y en el fondo es como respaldado por todos los econometristas detrás, etc. Entonces lo que hacemos con este comando es escribir esto. Ponemos primero tfx psmatch, entre un primer paréntesis ponemos la variable dependiente de interés. En nuestro caso es bweight. Luego abrimos otro paréntesis y escribimos varias variables. La primera variable que vamos a escribir va a ser la variable de tratamiento, que en nuestro caso es mbsmoke. Luego escribimos una lista de variables, var1 hasta vark, y estas son la lista de variables explicativas que se incluyeron en el modelo de probabilidad no lineal, en el probit o en el logit. Después de la última variable explicativa, escribimos coma y el modelo que usamos. La opción por default de Stata es logit. Entonces, si no ponemos nada, te va a estimar un logit, pero como nosotros tenemos que usar un probit, usamos probit. Luego escribimos if soporte común igual 1, si es que queremos restringir la muestra del soporte común. Si es que no lo queremos hacer, no escribimos nada nueva. Y luego ponemos coma, ATT, porque queremos escribir un efecto tratamiento sobre los tratados, el ATT. Si es que te interesara el efecto como total, el AT, uno escribe AT nomás, o no escribe nada. El AT es la opción por default. Y además, después de la coma, uno puede poner otras opciones. Y en otras opciones podemos indicar el método de emparejamiento. Por defecto es un vecino más cercano y por el momento lo vamos a dejar así. Ya, entonces ya tenemos el código, entonces estimamos. Escribimos lo que le acabo de decir, tfx, psmatch, bweight, etcétera, etcétera, y nos da este resultado, esta es la salida. O sea, la salida Stata nos entrega un coeficiente, el error estándar, nos entrega un estadístico Z y el valor P. Entonces a nosotros nos da que los hijos de madres que fuman durante su embarazo pesan en promedio 275 gramos menos que los hijos de las madres que no fumaron. Y este efecto sería como estadísticamente significativo al 1%. Según evidencia que citaban Almond y sus coautores hacia el año 2005, esos 275 gramos de diferencia implican miles de dólares en gastos adicionales para las familias, o al final, si es que está como en el sistema público de salud, al Estado. Entonces, esto es una respuesta súper relevante desde el punto de vista de las políticas públicas. Ya, ahora, ¿cuáles otros? ¿Quedó claro la estimación? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Queda claro? ¿Se entiende? Ya. Entonces, ¿estamos bien? Esto, por preguntar una, no sé, tercera. Esto es solo tu momento del tiempo, ¿no? ¿Cierto? Cuando nacieron y listo. Claro, esto es un corte transversal. Ya. Y por ejemplo, si quisierais como, va a sonar mal, pero si quisierais como cachar, hacer fumar a madres, o sea, a personas que van a ser madres y otras no, se podría usar como matching y diferencia en diferencia, como para cachar como cuando tienen un hijo, o sea, cuando hacen el hijo y cuando lo tienen, o solo en ese caso haría como diferencia en diferencia. Ya sí, ya si yo tuviera datos como en dos momentos del tiempo, el tema con las tendencias paralelas es que tú tenés que ver que es súper extraño porque un niño nace, en el fondo tú deberías ver como tendencias paralelas antes del tratamiento como para estos niños, y estos niños todavía no nacían, entonces ¿bajo qué haría tendencias paralelas? ¿Cachai? Y yo no sé si podría ser tendencias paralelas según los outcomes de las madres, pero no sé si es que eso sería muy preciso, la verdad. Porque Sí, al final lo que a ti sí, te es que lo estaba interesa... analogando a otra cosa, pero intenté meterlo de esta manera.
Como tú lo hiciste en tu Todo, trabajo, sí, sí, mira, busca en Google matching y diferencia en diferencia y se hace mucho eso. Tú haces primero matching y después haces matching en 2 momentos del tiempo y después haces diferencia en diferencia. ya, De hecho, lo busqué para esta gracias. ayudantía y estaba lleno de manuales y papers, ejemplos, etc. Gracias. No. Ya, entonces, ¿cuáles otros métodos de emparejamiento existen? Hasta el momento nosotros hemos visto un vecino más cercano, ¿no? Solo nos hemos comparado con solamente a las personas del grupo tratado con un vecino, en el fondo. Existen varios otros métodos de emparejamiento. Por el momento nosotros nos vamos a fijar en uno solo. Y no solamente les voy a enseñar el de los n vecinos más cercanos. Hasta el momento nosotros estamos usando n igual 1. Entonces, si es que nosotros agregamos esta opción, nn, y entre paréntesis ponemos el número de vecinos que queremos, en el fondo sí. Si yo acá, después de added, pongo nn entre paréntesis 2, Stata me va a estimar esto con 2 vecinos más cercanos. Por defecto, el numerito n es 1. Ahora, ¿qué ganamos si es que este numerito es mayor que 1? Vamos a ganar precisión, porque vamos a comparar con más personas. Entonces, el error estándar, este error de estándar deberá caer. Vaya a ganar precisión en la estimación. Sin embargo, como vaya a agregar a otra persona en la comparación, necesariamente vaya a comparar con una persona que no es tan parecida como lo fue el primer vecino. Por lo tanto, vaya a perder consistencias con un n muy grande o insesgamiento, si es que tu estimador ya es sesgado. Entonces, la idea es que hay un trade-off, porque comparamos con más personas, pero con personas más distintas. Entonces, ganamos precisión, ganamos en el fondo hacer nuestro estimador como en el fondo achicar el intervalo de confianza, básicamente, pero perdemos como la identificación, en el fondo, que puede encontrar un estimador más sesgado. Existen otros métodos que limitan la distancia máxima de los como 10 scores emparejados y otros que cambian la forma de ponderar las observaciones más cercanas o lejanas. No son tan relevantes y en general yo he visto que se usan como ejercicios de robustez nomás. Así que en la tarea lo que me interesa es que sepan ocupar esto nomás y entiendan el trade-off. Y ustedes pueden comparar las estimaciones con un vecino más cercano y con el número de vecinos que ustedes elijan. Entonces, no lo vamos a aplicar ahora, pero practíquenlo a la tarea. Realmente hay como agregar la opción y es súper fácil. Lo relevante es que les quede claro el trade-off. ¿Ya quedó claro lo de los vecinos? Ya. Gracias, Francisca, por responder. Ya, entonces, ya, ¿cómo podemos testear que la metodología es válida? Existen varios enfoques posibles para testear que lo que estimamos tiene sentido. El primero es el balance post-matching. Entonces, ¿no se acuerdan que teníamos un desbalance inobservable al principio? Entonces, la idea es que luego el matching, las características observables entre los tratados y sus clones deberán estar balanceadas. Si no, Propensity Score Matching no hizo la pega haciéndonos comparar peras con peras. Stata incluyó un comando para verificar el balance observable para después de usar TFX PSMatch llamado tBalanceSum. Sin embargo, ese comando, tBalanceSum, solamente compara las medias y no te dan como ningún valor P ni como cuán distintos son las medias o cuán parecidas, etc. Entonces, como no tenemos la significancia, nosotros vamos a hacer un balance post-matching y les voy a pasar un comando que no se los voy a explicar entero acá por temas de tiempo porque es complejo, como implica programar caleta de matrices, etc. Pero se los voy a dejar comentado en el do-file y en la tarea lo van a copiar y lo pueden copiar y modificar lo relevante. Y ahora les voy a mostrar qué es lo relevante que tengan que copiar, o sea, que cambiar como para la tarea, para que no se caigan en eso. Entonces les voy a compartir el do-file. Acá está, ¿se ve? Sí. Ya, perfecto. Entonces, ya partimos, acá parte como la construcción de la tabla del balance post-matching. Acá hay caleta de códigos que terminan acá. Y acá lo que ustedes tienen que cambiar, primero, esto es opcional, yo le puse matching 2,
porque esta como serie de códigos está a generar una nueva base de datos que van a usar. Yo le puse matching 2 porque la base de datos original de esta identidad se llama matching, pero le pueden poner el nombre que quieran o dejarlo así. O sea, acá igual le puse ojo aquí con el nombre de la base de datos. Acá tienen que tener ojo con la variable de tratamiento. Aquí se los puse. Acá tenemos que cambiar la variable que indica el tratamiento. Luego, acá de nuevo, tengan ojo con el nombre de la base de datos que le pongan. Acá si lo dejan matching 2.ta igual les va a correr. Acá de nuevo, ojo con la variable que indica el tratamiento. Y acá lo que van a tener que hacer es cambiar la lista de variables con el que van a querer hacer el balance de post-match. Pueden ser las mismas como que hicieron el balance pre-matching, o sea, la idea es que sean las mismas con las que hicieron el balance pre-matching. O sea, acá igual les puse ojo que acá hay que cambiar la lista de variables, según sea el caso. Acá también van a tener que cambiar la variable de tratamiento. Acá de nuevo van a tener que cambiar la lista de variables. Y acá de nuevo van a tener que cambiar la variable que indica el tratamiento. Y acá de nuevo cambiar la lista de variables según corresponda. Y acá cuando uno tira matli A, le va a tirar como la base, perdón, la tabla final. O sea, eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Yo, la verdad es que fue un comando que me costó mucho a mí entenderlo. A mí me lo pasó un ayudante de Econométrica 2, que él lo había copiado además de internet, que era como la solución de un usuario Stata que se le ocurrió como programando. No es relevante que lo entiendan, de nuevo, si es que alguien lo quiere entender, escríbame por correo y le mando como una explicación exhaustiva del código. Pero la idea es que ustedes lo puedan copiar nomás y cambiar lo relevante y correrlo, y les va a funcionar. Lo que me interesa es que sepan interpretar lo que salga del balance con matching. Entonces, esto es lo que resulta. Entonces, ya, ¿qué podemos concluir de acá? ¿Qué ven? ¿Quién se la juega con una respuesta? Mayor a 0,5 todo. Exacto. Las características no quedaron súper balanceadas, y, excepto en la edad de la madre. Y bueno, y la edad que indica como que el papá era hispánico, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Que Matching hizo la pega, así que como primer test de validez de la metodología, check. Una segunda forma de validar la metodología son los test placebo. ¿Qué son los test placebo? Básicamente estimamos el impacto, pero en vez de hacerlo sobre el peso de la guagua al nacer, le ponemos como variable dependiente una variable que es imposible que haya sido afectada por el tratamiento. Si es que Matching nos tira un impacto, quiere decir que estamos haciendo algo mal. Entonces, lo que a mí se me ocurrió, miré la base de datos y se me ocurrió evaluar el impacto sobre la probabilidad de que el padre sea hispánico. Entonces, como el papá nació antes que la mamá decidiera fumar sobre el embarazo, es imposible que ese tratamiento haya afectado ese outcome. Entonces, yo estimo, uso el mismo comando que antes, solo que en vez de mbweight acá, pongo fisp. Y si es que ven, el coeficiente nos da súper chico, cercano a 0, y además súper poco significativo. Entonces, como segunda forma, como test de validez, check, se ve súper bien. ¿Se ven bien con eso? Y ahora lo que nos faltaría es verificar que los supuestos se cumplan. El supuesto número 1 de independencia condicional, que los potential outcomes sean ortogonales al tratamiento, condicional en observable, debe ser discutido conceptualmente, ya que es difícil de probar empíricamente en este contexto. Lo central de ese supuesto es que, condicional en que en observables tengamos grupos comparables, los no observables son idénticos. ¿Ustedes creen que se cumple? ¿Hay algunas otras cosas que puedan afectar la asignación del tratamiento y el peso de las personas al nacer? ¿Qué creen ustedes? Como después de haber hecho el matching. ¿Nadie se la juega? Esto se los vamos a preguntar en la tarea, entonces va a estar muy centrada en interpretación de la tarea, entonces como la idea es que ustedes puedan como discutir esto.
Al menos lo que a mí se me ocurrió cuando estaba pensando en la ayudantía es que, no sé, por ejemplo, si es que una mamá haya sido, no sé, antes drogadicta, quizá ahora calma, no sé, su abstinencia con fondo pucho, y probablemente el hecho que haya sido drogadicta antes haya hecho que después su hijo, no sé, haya tenido algún problema al nacer, por ejemplo. Entonces, lo importante que quiero que rescaten es que este supuesto es básicamente el mismo que el de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, sería interesante ver qué resulta estimar por MCO el ATT, es lo que vamos a ver en la próxima sección. Entonces, el segundo supuesto, que es de overlap, lo vamos a testear viendo la distribución de los p-scores, que es que las probabilidades estén entre 0 y 1. Ahora, Esto es notar condicional dime. a que es condicional que sea ortogonal a los observables, o sea que si hay cualquier otra cosa con la que no sea ortogonal, esto fue. En el fondo, si tú veis que como después del matching, las observables no te quedaron balanceados, tu metodología, lo que estimaste está mal hecho. O lo hiciste mal o no lo podías aplicar en este contexto. Entonces, claro, chao. Como básicamente como que tu esperanza, tu promesa es que si es que tú podías como emparejar a todos en observable, como que la promesa es que los no observables también van a ser idénticos, lo cual es básicamente el supuesto de mínimos cuadrados ordinarios. Yeah. Ya, entonces, ya, el segundo supuesto de overlap lo podemos testear viendo la distribución de los p-scores, que estén entre 0 y 1. Ahora, notar que restringir la muestra del soporte común solo hace más exigente el overlap. En vez de que los p-scores estén entre 0 y 1, exigimos que estén entre 0.03 y 0.91. Por lo tanto, restringir la muestra al soporte común no garantiza que se cumpla el supuesto de overlap. Porque, por ejemplo, si el soporte común está definido entre 0 y 1 inclusive, entonces no estáis cumpliendo overlap y si el soporte común. Ahora, solo si vemos que hay p-scores iguales a 0 o 1 o súper cercanos a 0 o 1, sabremos que no se cumple y esas observaciones deberán ser eliminadas sí o sí. Sabemos que si son muchas, perdemos representatividad. Acuérdense de ese trade-off. Ya, ¿hasta aquí queda claro cómo podemos validar la metodología? ¿Alguna duda? Ya, pareciera que está todo bien, así que seguimos. Ya, ¿qué pasa ahora si es que estimamos igual por mínimos cuadrados ordinarios? Entonces yo acá hice un reg, b-weight, en Bismoke y con el error robusto, y si se fijan me da exactamente o prácticamente el mismo coeficiente que con matching, y súper significativo, etc. Incluso si es que yo le agrego controles, el estimador también sigue siendo perdón, si es que le agrego controles, el estimador sigue siendo súper parecido al de matching, y significativo el 1%, etc. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, no hay grandes diferencias, y de hecho se suele colocar matching en el mismo nivel de validez interna que MCO. ¿Por qué? Porque tienen básicamente el mismo supuesto de identificación, es decir, misma capacidad de remover el sesgo de selección. De hecho, hay gente que ha demostrado que si estimamos por MCO y ponderamos las observaciones con un ponderador particular, podemos recuperar el estimador de matching. Entonces, básicamente es como el mismo estimador. Básicamente un MCO ponderado con ponderadores particulares es lo mismo que matching. Entonces, al final, matching no es tan bacán. Se ve como súper clear y súper como choro, pero en general los profes no son muy fanáticos de esto por lo mismo, como porque se ve entretenido, pero en verdad el supuesto es débil. Como al final es lo mismo estimar una regresión. Hay pocas veces que el matching está como bien hecho. De hecho, en general como que los papers que yo he leído que tienen matching lo incorporan como un test de robustez o hacen matching y algo más, como el paper que ustedes vieron en clase de Cataneo o de piso firme, creo que era. ¿Ya queda claro esto? Pregunta eso. Dime. O sea, está mal.
No es que esté mal, en el fondo es igual de como de poco creíble, o en el fondo tiene la misma credibilidad de MCO, en el fondo como que no tenéis muchas ganancias a que si en tu paper ponéis solamente rec y X, básicamente. ¿Por qué usáis errores robustos? ¿Para cachar? Errores robustos es como un estándar, es como una práctica súper Ya. estándar en corte transversal. De hecho, siempre que estimen una regresión en un corte transversal, siempre pongan la R. De hecho, en el peor de los casos, los errores robustos te quedan igual, si es que no era necesario, o sea, si es que no era necesario hacerlo. ¿Y cuándo no lo Eh, haríais, por ejemplo? Tendríais que, en el fondo, demostrar que hay Ah, ya. homoceasticidad de los errores. Tendríais que testear, etcétera, pero yo, o sea, yo nunca he visto un paper de que no estimen errores robustos, nunca. De hecho, en datos de panel, cuando uno tiene muchas observaciones durante muchos años, también se usan errores robustos, pero además se agrupan los errores, como para controlar por autocorrelación de los errores, etcétera. Entonces son errores robustos y agrupados. Ya, bueno, eso con la comparación con MSO. Y como pregunta bonus, les quería como proponer discutir un poco la validez externa. Y una pregunta que es súper válida que uno podría hacerse es que si es que solo en base a estos resultados, usted podría recomendar implementar una política pública de prevención del cigarro durante el embarazo en Chile. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo harían o no lo harían? Yo con MCO y con tan poco control no haría nada, la verdad. Y si es que tu estimador de MSO y matching fuera creíble, ¿recomendaría igual implementar una política pública? Si llegara a ser creíble, pero esto, o sea, está como muy lejos de ser creíble. Pero suponte que uno como eres omnipotente y pudiste determinar que era creíble, como que encontraste un efecto insesgado. Me estoy empujando, quería decir. Estoy buscando algo. Eh, es que todavía es late, No, no es late. sí, pues. Si Mm, estamos en el soporte común. un late es otra cosa, como olvídate del late. Lo- Local Average Treatment Effect. Sí, pero eso es algo El que local es el soporte común, po. sí, pero el concepto late solamente es para variables instrumentales, no existe como el concepto late en matching. Eh, Creo que no. No, ni que el trabajo tuve que leer de Matthew, así que en el libro de Gettler salía. No puede ser, pero al menos teóricamente en todos los cursos de econometría el late solamente se trata como dentro del universo de variables instrumentales. Bueno, en fin, como más allá de que si es que tu estimador de matching o MSO es súper creíble, etcétera, estamos ante una muestra como específica en Pensilvania, en Estados Unidos. Entonces necesitamos mucho más evidencia, o ojalá en Chile, como para implementar políticas públicas de este tipo. O sea, además la validez interna es súper débil en el matching. Entonces, la idea es como que ustedes piensen que siempre que como que, no sé, aunque se lean un paper, no sé, que pasó en Tanzania y que todo es como súper, les dieron resultados súper bonitos, etcétera, siempre piensan como qué tan aplicable es como lo que se encontró en ese contexto al contexto chileno, al menos en la discusión de políticas públicas. Así que, bueno, eso sería la ayudantía. Como referencia, acá las dejé como los papers, por si es que a alguien le interesa leerlo, pero eso sería toda la ayudantía en verdad. Así que eso, si es que no quedan dudas, ya estamos por hoy.
Muchas gracias. Chao. Voy a dejar de grabar. Suerte a todos y ánimo con el fin de semestre.